hablando de los hábitos y bueno, de todas estas prácticas de autocuidado como para el bienestar, ¿cierto? Esto también está Sí, muy enlazado con el estilo de vida, sí, porque sí, pues es que así vivimos el día a día. Y bueno, sí. ¿cuál es la relación entre el estilo de vida y la salud mental? Tiene toda la relación, porque lo que tú haces, cómo llevas tu vida, al ritmo que la llevas, está determinado y está determinando tu estabilidad emocional, mental, física. Entonces, si llevas un estilo de vida frenético, a una velocidad exorbitante, haciendo miles de cosas, digamos, las personas que pronto trabajan como independiente y trabajan haciendo negocios pues, de aquí para allá, corriendo, haciendo. Demuestra un estilo de vida dedicado únicamente a eso, donde está dejando al lado algunas cosas que es pensar en uno mismo, en la familia, en la parte social, espiritual, de actividad física, solo dedicado a eso, pues está demostrando un estilo de vida de malos hábitos que a la larga le van a cobrar factura, ¿sí? Tal vez no en lo mental, porque digamos tengan fortaleza mental, pero sí en lo físico, con problema cardíaco, problema vascular, un problema, etcétera, etcétera, de hipertensión, de diabetes. Entonces incide pues mucho, mucho los estilos de vida que llevamos. De por sí siempre le promocionamos a los pacientes la adquisición de hábitos saludables, ¿no? Haga ejercicio, viva la vida tranquilo, preocúpese por el hoy, lleve buenas relaciones con su familia, con su pareja, con sus amigos, con usted mismo, quiérase, ámese, dedíquele tiempo a usted. Y todo es un balance, ¿no? Entonces esto me lleva a hablar de que los extremos son malos, ¿sí? Y esto en salud mental, en psicología, siempre es como una reseña que siempre lo estamos haciendo, en donde el exceso, digamos, de estar relajado, de estar tranquilo, es malo, ¿no? Porque pues, estás descuidando muchas cosas de responsabilidades de ti, de familia, etcétera. Pero también el exceso de preocupación en la terapia psicológica, ese balance que va a generar estabilidad emocional y que va a generar salud mental y bienestar. El exceso, digamos, de preocupación por tener todo en orden, la vida, todo, hacer las cosas bien, el dinero, la economía o el exceso de trabajo, el exceso de tiempo dado para alguna actividad, pues es malo. Como también el exceso de estar supremamente relajado, sin hacer nada, sin trabajar por su futuro, estar demasiado relajado también es malo. Entonces, el centro es la meta y es el reto, ¿no? Lograr la estabilidad emocional, el equilibrio espiritual, mental, físico, y pues muchas veces los consultantes pecan en esto y es ahí donde buscan la ayuda, la asesoría y uno empieza a indagar y a evaluar y se da cuenta que están fallando en algo, ya sea propio o de relación con los demás, en sus hábitos, están fallando en algo. Entonces, demostrarle que vea, está la falla y hay que remediarla y hay que sanarla para continuar. Entonces, ese es el reto, la estabilidad. Muy bien, varón. Ahora, imaginamos que hay algunas personas que desconocen cómo llegar a ese punto de estabilidad, que entendemos que los extremos son malos, ¿sí? Sí, ¿Y qué tanto infiere? Se mencionaba algo que, bueno, estar tan relajado, tan tranquilo, el procrastinar, ¿no? sí, Que es algo que últimamente está muy en tendencia. ¿Qué tanto sí, sí, podría sí. afectar? ¿Realmente tiene algo de relevancia? ¿Podría el exceso de procrastinación podría llegar a afectar en consecuencia de a poco la salud mental? Sí, pues procrastinar tengo entendido que es como el aplazar las responsabilidades y aplazar las responsabilidades lo que va a generar es el aumento de compromisos, 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 que a la larga cuando ya te ves sometido a todo ese aplazamiento que hiciste va a generar ansiedad, tener una montaña de responsabilidades que asumir por no haberlo hecho antes, por pereza, por procrastinación, por perder el tiempo en otras cosas. Y eso se da mucho, sobre todo en los estudiantes que tienen parciales o que tienen responsabilidades, que pasa el tiempo, pasan los días y tienen que entregar un trabajo, no lo hacen y a última hora por la noche ya lo van a hacer y ahí es cuando por la mala organización entran, colapsan en crisis y mal. Si nos vamos a un ámbito más general, sería pues con la vida
propia también, con decisiones que podemos tomar desde más jóvenes y esperamos hasta el futuro para hacerlo, etcétera, etcétera. Pero cuando hablaba de estar demasiado relajado ante la vida, podría ser como una actitud de frescura ante la vida. Entonces, no estudiaste, no pasan los años, entonces no trabajas, ni entonces, bueno, no es necesario que uno estudie. Entonces, un arte o algo para hacer, para saber de qué vivir, no sabes de qué vivir, mantenido, familia no haces, o de pronto por ahí alguien queda embarazado sin planificarlo, por ser descuidado, por no cuidarse. Entonces, el exceso de descuido de uno mismo también es malo. Y el exceso de cuidado de uno mismo también es malo. Entonces, es el balance que se debe tener. En este caso en particular es algo que pasa mucho, ¿sí? Va muy enfocado a la ansiedad, la pregunta que quiero hacer. Y es que muchas personas en su pasado, quizás en su infancia, en su adolescencia, o incluso adolescentes que ya están en una etapa pues más cercana como a la adultez, o a esta, creo que llaman un joven, un adulto joven, ¿cómo lo llaman en la psicología? Sí, la etapa en la que uno está No es ni adulto. adolescente ni adulto. Bueno, las etapas del desarrollo en psicología son primera infancia, niñez, preadolescencia, adolescencia, adultez joven, Exacto. adultez mediana, adulto mayor y así. Entonces sería como una adultez Joven, joven. exacto. En esa Sí. adultez joven, muchas personas, yo creo que se preocupan un poco porque en su pasado han dejado pasar un poco la vida, ¿sí? Desaprovecharon el tiempo, oportunidades, y dicen, bueno, yo he dejado pasar mi vida, he dejado pasar mis años, tantas cosas. Y yo creo que se empieza a autosabotear la persona porque cree que no hay un futuro más adelante, porque los años que ya pasaron eran los más importantes. ¿Qué podríamos decir para este tipo de personas? Porque yo creo que no es una minoría realmente, ya que pueden entrar a un cuadro de depresión, no depresión, sino ansiedad realmente, ansiedad Mm, de preocuparse en exceso por su futuro, por lo que dejaron de hacer, aún están a tiempo, qué herramientas tienen a la mano para poder salir adelante. pues lo primero, ir a terapia. Muy bien. No, mentiras. No, pero No, sí. mentiras. En parte sí, cuando, bueno, te sientes inconforme con lo que has hecho, que te falta más, como que te falta el centavo para el peso, pues sí, de pronto no es hacer un proceso terapéutico, pero sí un proceso de orientación, porque también los psicólogos orientamos, y no es un proceso psicoterapéutico extenso, sino un proceso de orientación. Y a veces uno se tiende a dar muy duro. Los seres humanos estamos pensando todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo tenemos pensamientos y el 70% de esos pensamientos son negativos, nos estamos dando duro. Y tanto el niño como el adulto, como el anciano, todos tenemos nuestros dilemas y nuestros autocuestionamientos y en la gran mayoría son negativos. Son, ¿será que sí podré? ¿Será que sí llegaré a esto? ¿Me va a ir mal? ¿No podré llegar a la meta? ¿No lo lograré? Sí, pero por el otro lado está los pensamientos positivos, ¿no? Bueno, intentémoslo, hagámoslo, sigamos, continuemos. Entonces, pues el ser humano hay etapas en donde tiene diferentes crisis, ¿sí? Entonces, cuando las nuevas generaciones están entrando a esa adultez joven, donde tienen que tomar responsabilidades, que el medio te exige, que la cultura te exige, que y la vida misma te exige, que bueno, usted qué, para qué nació, qué va a hacer, es capaz de mantener un hogar, no, no es capaz, es profesional, no es profesional, es especialista, lo que sea. Y cuando las exigencias del medio pues son amplias y tú no respondes a eso, pues empiezas a generar frustraciones, indiferencias. Y cuando no te conoces, cuando no eres seguro de ti mismo y tienes vacíos, entonces peor aún. La invitación es nada. Hay ejemplos de abuelitos de 70 años que terminan el bachillerato siendo adulto joven, lo que queda es camino por recorrer, oportunidades por andar, pero hace parte de las generaciones nuevas que un poco de inseguridades han crecido y hemos crecido con inseguridades, temores, miedos
por temas individuales de crianza o también del contexto, del tema social y la sobreexigencia que se vive hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico de comunicación masiva. Eso hace que nos comparemos todo el tiempo. Cuando vemos redes sociales todo el tiempo y estamos viendo la vida de pares, o sea, de personas de nuestra misma edad o más o menores, y vemos que viajan, vemos que son felices en sus parejas, vemos que tienen recursos económicos y capacidad adquisitiva, y entonces nos estamos comparando, y ese es el daño de las redes sociales porque genera una autocomparación todo el tiempo. Estamos comparando, comparando, comparando. Claro, van a haber personas exitosas como otras que no, pero las redes sociales no son objetivas, porque tú puedes manipular una red social y demostrar que eres feliz, que tienes todo y que tienes la economía y los medios, pero en realidad eso no es cierto. Cuando uno conoce a la persona real, uno entonces la ve en persona y dice, ve, pero había idealizado algo que no, es una persona común y corriente con sus problemas, sus fallas, angustias, temores, y definitivamente nuestros niños y todos están creciendo con este nuevo boom digital y nosotros también somos víctimas de eso. Entonces es una responsabilidad que tenemos para saber manejar estas redes de forma positiva, como de esta forma, entrenando, enseñando a personas, pero hoy en día el contenido basura es mayor que el contenido constructivo y eso hace parte de nuestra salud mental, saber diferenciar y discriminar qué es lo bueno y qué es lo malo y qué me sirve y qué no me sirve y destinarle menos tiempo a la pantalla. Eso es muy, muy importante. Lastimosamente, las redes sociales tal vez nos pintan algo muy bonito, nos hacen creer que todo es así como fantasía y lastimosamente también nosotros a veces nos las creemos. Volviendo, digamos, a las preguntas de estilo de vida, así de relación de estilo de vida y salud mental, nos surge una pregunta y es, ¿cómo influyen factores como el entorno socioeconómico o, digamos, las experiencias traumáticas en la salud mental de una persona? Bien, yo creo que hemos escuchado casos, hemos visto historias y todo, que hay pacientes con depresión en estratos bajos y en estratos altos, y eso no discrimina el nivel económico. Es una enfermedad como la hipertensión, no discrimina si eres estrato 0, 1, 2 o 4, 5, 6. Da, la diabetes, da, igual. Yo creo que tiene que ver más con el contexto ambiental y las exposiciones a las cosas que nos pueden causar daños significativos o eventos estresantes que son vitales, como la violencia en forma crónica, tanto verbal, psicológica como física. También eventos de abusos sexuales también marcan muchísimo, o ser espectadores de los mismos también marcan mucho. Y esa violencia crónica, a veces psicológica, que pasa mucho en las familias y se camufla, no se dan cuenta que utilizan mecanismos de comunicación muy malos, de chantaje, de vulneración de lo que se dice, descalificación. Eso cuenta mucho y marca mucho en eso. Entonces, estratos sociales no discrimina nada. Lo mismo se da, podríamos hablar también del tema de consumo, que se podría ser otro tema para hablar. Se da en los estratos bajos, medianos y altos. ¿Qué es lo que pasa? Que en los estratos bajos puede ser más evidente porque por el mismo estigma y los mismos prejuicios que trae la sociedad, porque siempre señalan que el de menos capacidad económica, el más vulnerable, son los contaminantes o los generadores de los problemas sociales, pero es una mentira, solo que en los estratos altos tienen la capacidad económica para taparlo y tratarlo también en algunos casos, que son familias responsables que saben tratar, meten a sus hijos en internamientos costosísimos y tienen buenos frutos estos internamientos, como en otros casos no, pero en las sociedades vulnerables, estratos económicos bajos no tienen esas mismas oportunidades, entonces no hay tratamientos oportunos a tiempo y de calidad, depresión, ansiedad, consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, esa brecha sí marca mucho la diferencia, el resultado de un proceso. Entonces, tienes que ir a un psicólogo que brinda tu servicio de salud y el psicólogo tiene que atender 10 pacientes en una hora, mientras que el de que contrato por forma privada te va a atender por una hora a ti solito, pero la capacidad económica no es la misma para contratarlo de alguien de un estrato alto o bajo. Entonces eso también cuenta mucho, marca mucho en ese desarrollo, mantenimiento y solución de las enfermedades tanto físicas como mentales. ¿Me escucha? La pregunta
para el siguiente punto, que es la sección de recursos y apoyo. Y una de las preguntas que nos surge también es, ¿qué recursos recomendaría desde su experiencia para aquellos que buscan más información o apoyo sobre la salud mental y también más para aquellas personas que quizás pues carecen de recursos o de herramientas? Bueno, hay algo muy fácil que no se necesita para ser feliz y es estar tranquilo consigo mismo, con lo que eres, con lo que tienes y algo que no se necesita muchos recursos para poder hacer es destinarle tiempo a la actividad física, a la meditación, a los ejercicios de relajación, a llevar unas relaciones sanas de tranquilidad con la familia, sin tanto cantaleta, chismes, chantajes, sino cultivar relaciones sanas, caracterizadas por el respeto, la sinceridad, la honestidad, los buenos valores y el cuidado de sí mismo. No se necesita dinero para comportarnos o tratar de llevar la vida de esa forma, no se necesita dinero. A veces se tiene el concepto de que los recursos económicos son sinónimo de felicidad, pero a lo largo de esta profesión y el desempeño de esta profesión nos hemos dado cuenta que eso no es, porque puedes tener los recursos económicos, pero estar llevando una vida con malos hábitos, consumo de drogas, etcétera, etcétera, otros tipos de problemas que si no tienes los recursos económicos también entonces lo harías. Entonces no va en lo que tienes, porque el dicho, el adagio popular es dígame cuánto tienes y te diré cuánto vales. Eso en este tema es mentira, ¿no? Hay que sacarnos eso de la cabeza y es posible estar tranquilo, es posible ser feliz, no importa las condiciones, el estrato, lo que sea, sí se puede. Y si te está costando, si no lo estás logrando, si sientes que es difícil, busca ayuda. Consulta al médico general que te envíe te derive a psicología o a psiquiatría si es necesario, pero pues no te quedes callado, no te comas las cosas, cuéntalas, háblalas, dialógalas. Si no tienes la expresión o no tienes la apertura para hablar con la familia, porque a veces uno le da pena hablar con la familia, entonces un amigo, si el amigo no es capaz de solucionarte las cosas, entonces tu guía espiritual, sacerdote, pastor también cuenta y también pues el terapeuta. Entonces hay muchos recursos que puedes hacer para ser feliz y no bloquearse pensando en que no hay porque no tengo dinero o no hay porque no tengo con quién, no, sí hay formas, muchas formas. Para todo existe una solución, ¿no? Sí, como el comercial de un banco, que no voy a decir cuál, que dice que para todo existe y para todo, pues sí, es real. Suena cliché, pero es real. Todo tiene solución en la vida, solo que cuando uno tiene un trastorno mental o una enfermedad mental, tiene un sesgo completo y una visión negativa de todo y en psicología llamamos visión de túnel, cuando uno está así, visión de túnel es que solo ves una salida y es al final del túnel y esa única salida en algunos casos es quitarse la vida, hacerse daño, etcétera, etcétera, pero lo que tratamos de hacer en psicología es derribar esas paredes de ese túnel y demostrarle que todo fue creado por sí mismo, por tu cabecita, por tus pensamientos, tus ideas, pero sí hay salida. Claro. Y bueno, para esto, el estar o tener siempre una salida, que sí la hay, solo es, digamos que permitirnos ver esa salida. No sé usted qué pasos nos pueda como recomendar o qué pasos podemos tomar como sociedad para crear un entorno, digamos que más solidario y accesible como para quienes enfrentan estos desafíos de salud mental. Sí, hay un tema y una palabrita que es vital en todo este tema de la salud mental y que a nivel social, comunitario, se está predicando mucho en las instituciones, sobre todo educativas y de formación, y es la empatía. La empatía es un elemento importantísimo en la sociedad y en los hombres, en el ser humano. Gracias a la empatía, pues el ser humano ha construido lo que es hoy y ha llegado al desarrollo de hoy desde su evolución y desarrollo gracias a poder ayudar al otro, ponerse en el lugar del otro, no sentir lo que el otro siente, pero sí compadecerse del otro, es vital y fundamental para la existencia y la vida humana. Entonces, la empatía es lo que tenemos que promocionar, tanto
predicar como aplicar también. Y uno no se da cuenta que a veces tiene actitudes o comete errores a nivel social. Y un ejemplo grande, claro o fácil de entender es en el tráfico del día a día. No, tú si manejas vehículo, moto, lo que sea, te cierran, te hacen una conducción temeraria, te hacen caer o algo, tú respondes de la misma forma o con tres piedras en la mano, con un madrazo, lo que sea, y se da cuenta uno que, uy, ¿yo qué estoy diciendo? ¿Por qué me estoy refiriendo así? ¿Por qué me estoy portando así? Debemos tener más empatía, inclusive en ese aspecto, y se ve mucho de nuestra cultura latinoamericana que estamos muy enfocados en el individualismo, a pensar en nosotros mismos, nuestra familia y nadie más, en lograr nuestros propósitos, metas a futuro, que es gracias, me devuelvo a lo que hablaba al principio de ese capitalismo salvaje que invita y premia al tener, pasando por encima de los otros, sin importar sus derechos, su humanidad, lo que sea. Como hay otras culturas más solidarias en este mundo y países desarrollados que nos llevan años luz al respecto. Entonces, es lo que predicamos todo el tiempo en terapia familiar, sobre todo en esa empatía, en esa comunicación, entender al otro, ponerse en el lugar del otro. Y como cultura, pues le toca, como sociedad, le toca a nuestros gobernantes, dirigentes, invertir más al respecto, porque nos falta mucho, mucho, mucho. Es una realidad como sociedad, nos falta demasiado. Algo que mencionaba Doc respecto a la empatía, y es que la empatía realmente reside en la habilidad de estar presente sin opinión. Y es que cuando nuestro corazón está repleto de empatía, un fuerte deseo de eliminar el sufrimiento ajeno surge dentro de nosotros como un propósito, ¿sí? Y quiero mencionar una de las frases que dijo en su momento Carl Rogers, y es: ser empático es ver el mundo con los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en los ojos de él. Es decir, que ayudar al necesitado es un acto que todos debemos poner en práctica y es una de las claves de nuestra capacidad para vivir en sociedad, justo como decía, ¿verdad? Sí, claro, inclusive me hace acordar de, de una cátedra que doy en el programa de medicina en la universidad donde trabajo, que es, hablamos sobre la empatía, mucho, pero está enfocada en el tema de salud, de cómo el médico debe tener una atención humanizada, empática con el paciente. Pero acá cogemos un punto importante también, que es en el componente neurobiológico. Resulta que algunos experimentadores en Italia hace unos años, décadas, descubrieron unas zonas en el cerebro que se activaban cuando veíamos situaciones que nos afectaban. Le colocaron el nombre de neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que nos ayudan a ser empáticos y se activan cada vez que vemos alguna situación donde nos vemos reflejados o que sentimos lo que el otro sintió, una caída, un golpe, ser víctima de la guerra, de una mutilación, de, bueno, la compasión que uno siente por alguien, que uno se refleja ahí también gracias a esas neuronas espejos. Eso quiere decir que todos los seres humanos tienen estos elementos en su cerebro y pueden serlo, pueden ser empáticos. Solo en casos aislados es donde se han dado cuenta los científicos a través de imágenes en el cerebro que no se activan en ciertas personas y son más tendientes a generar conductas sociópatas, ¿sí? Entonces, homicidas en serie y actos criminales porque no sienten dolor por el sufrimiento de otra persona, sino al contrario, placer o no sienten nada y pues eso los lleva a volverse de esta forma fácilmente, ¿sí? Pero estudiando y estudiando la vida de personas así, con problemas de este tipo, todo está en el desarrollo en la primera infancia, crianza y adolescencia. Tuvieron estimulaciones inadecuadas por parte de sus cuidadores de violencias crónicas, eventos difíciles, excepto casos excepcionales en que nacieron sin la activación de estas zonas en su cerebro, pero ya por un problema fisiológico, biológico, químico en su cerebro. Pero son casos muy, muy, muy excepcionales. Entonces, a lo que voy es que todos los seres humanos podemos ser empáticos a través de esas neuronas espejos y componentes cerebrales que están prediseñados para que lo hagamos. Pero ¿qué se debe hacer? Entrenarlo, entrenarlo. La empatía es algo que se entrena, no que surge como por arte de magia, sino que se
entrena, con actos voluntarios positivos hacia los demás. Y yo sé que todos hemos sido empáticos en algún momento de nuestra vida con alguien. La invitación es a seguirlo haciendo y en el ámbito de la salud mental, ser empáticos con aquel que está sufriendo, silencio, que no habla por temor, por miedo. Y cuando lo escuchemos, no lo juzguemos, sino lo entendamos y le ayudemos, orientándolo a una atención en salud si es necesario. Claro, eso digamos que es como inspirar a entender la importancia de cuidar nuestra salud mental, ¿no? Y de aceptar cada una de nuestras emociones. Y Total. pues digamos que esto nos recuerda ya dándole como una base para concluir e ir ya terminando. Esto nos Sí. recuerda que la salud mental es tan importante como la salud física, que la felicidad se construye día a día con tus acciones, que desarrollar la resiliencia te ayuda a afrontar todas tus dificultades, que el autocuidado es fundamental para cuidar a los demás, que la salud mental es un proceso continuo que requiere esfuerzo. Pedir ayuda cuando la necesites no es de cobardes, es de valientes, y que cuidar tu salud mental no es un acto egoísta. Sí, excelente análisis. Muy bien, muy bien. Excelente, doctor Lucas Fuentes. Para finalizar y cerrar este maravilloso podcast que hemos tenido la oportunidad de compartir con usted, ¿qué mensaje final te gustaría transmitir a nuestra audiencia, a la comunidad, sobre la salud mental y la importancia de cuidar de ella? No, pues gracias a ustedes por este espacio nuevamente. Y no, lo que hemos venido diciendo a lo largo del podcast, el resumen que hace Argoti, excelente. Todo es un cultivo, nada surge de la nada, todo surge de cultivarlo, de estar ahí pendiente de la salud mental, con los buenos hábitos, las buenas decisiones, cultivar sería la palabra que se me ocurre en este momento, regar como se riega una planta, ¿sí? Nosotros, todo lo que somos nosotros, es algo que se riega día a día, se construye a lo largo del tiempo. Todas nuestras acciones generan unas reacciones, todas nuestras decisiones están generando una reacción y trae unos efectos colaterales para bien o para mal. A veces de jóvenes pensamos que eso es mentira y son cuentos de nuestros papás y cantaletas que quieren darnos, pero crece uno y se da cuenta que es real y que todo lo que nos decían era real. Entonces, todo trae consecuencias, buenos hábitos, malos hábitos, toma de decisiones, actitud frente a la vida, cómo nos comportamos con los demás, cómo lo hacemos con nosotros mismos, todo eso trae una consecuencia y que debe ser cuidada minuciosamente, porque la vida es una y hay que vivirla bien y hay que cuidarla porque solo es una. A veces hay personas con filosofías distintas de vida y dicen, bueno, como la vida es una sola, pues me la voy a gozar al mil todo el tiempo, con actividades de riesgo, consumo excesivo de sustancias, etcétera, etcétera. Eso pasa mucho en los jóvenes. Cuando maduran, se dan cuenta que estaban equivocados. Entonces, ese sería el mensaje de que si estás sufriendo de algún componente en tu salud mental, cuéntalo, comunícalo, consulta. Estamos abiertos a escuchar. En mi consultorio virtual yo tengo disposición a escuchar gente de cualquier parte del mundo donde me estén escuchando, pacientes de diferentes lugares atendemos y es presencial también. Entonces, estamos ahí para ayudar siempre. Excelente, Doc. Si quieres comentar un poco sobre tus redes sociales, alguna línea de contacto para que Sí. las personas que estén interesadas en tener una consulta virtual o si están en la ciudad que puedan acercarse, entonces sería bueno que Sí, tuvieran ese bueno, direccionamiento. sí, claro que sí, gracias por el espacio y permitirlo hacer. Sí, claro, bueno, mi nombre es Lucas Fuentes, aparezco en Instagram como psicólogo Lucas Fuentes, T, con T al final, psicólogo Lucas Fuentes, estoy en Instagram, en Facebook igual como psicólogo Lucas Fuentes, atiendo virtualmente, me pueden contactar a través de vía WhatsApp o telefónica al 311-525-6191. Si quieren agendar cita presencial, estoy en la ciudad de Ibagué, Tolima, con mucho gusto, atendiéndolos en un espacio de tranquilidad, de libertad, de no juzgamiento, comprendiendo que antes de ser psicólogo yo soy humano como todos y tenemos nuestras fallas, errores. Y siempre le digo a mis amigos y a mis colegas que todos los seres humanos tenemos nuestras cosas, nuestras bobaditas por ahí escondidas, o a veces sí muy conscientes de ella y que no somos perfectos, que como seres humanos
humanos somos imperfectos, muchas fallas. Si fuéramos perfectos seríamos robots, pero no lo somos. Pero si hay algo que te está generando ese malestar, pues no dudes en avisarlo, en consultarlo. Entonces estamos ahí atentos a poder ayudar. Gracias, doctor, de verdad, por aceptar nuestra invitación. También invitamos a las personas que estén interesadas que no tengan temor, no tengan miedo, pena, que se dejen de prejuicios y tomen la decisión. Si creen que realmente desean ayuda de un profesional, entonces esta sería una de las mejores decisiones que podrían tomar para su vida, realmente. Les esperamos para el próximo podcast, donde continuaremos platicando un poco sobre salud mental. Posiblemente tengamos algún especial, entonces ya lo irán viendo ustedes en redes sociales. También dentro de las personas que seguimos en nuestro Instagram podrán encontrar el perfil de el doctor Lucas Fuentes, o si desean consultarnos también les podremos dar el direccionamiento. Argoti. Nada, nuevamente, Doc, muchas gracias por su disponibilidad, por Un su gusto. espacio y nada, eso es todo por hoy. Gracias, Gracias a curiosos. ustedes. Gracias a ustedes, muchachos.